Familia, por favor, Daniel. Daniel capítulo 3. Este capítulo 3 de Daniel nos va a hablar hoy acerca de cómo Dios rescata del horno de fuego. Abran sus Biblias en Daniel 3 y vamos a ir a través de estos versículos considerando este tema de suma importancia para todos. En particular, si estás pasando por problemas difíciles, si sientes que el asunto o la dificultad o crisis que estás enfrentando está muy caliente y sientes que te quemas, sientes que te consumes, que no hay manera de escapar de esta calamidad, créeme, Dios es un Dios que rescata. ¿Y qué es lo que vamos a aprender al final de este capítulo? Es la realidad que ninguna dificultad, crisis o problema, aún de vida y muerte, debe cambiar nuestra fidelidad a Dios. Toma nota de eso. Tu fidelidad a Dios tiene que mantenerse firme y fuerte a pesar de los problemas. Quisiera ponerlo en las palabras de este varón de Dios llamado Warren Wiersbe. Él dijo lo siguiente, que para mí es el meollo del asunto y la enseñanza de hoy. El diablo nos tienta para destruir nuestra fe, pero Dios nos prueba para desarrollar nuestra fe, porque una fe que no puede ser probada, no puede ser confiada. Excelente manera de establecer la realidad. Nuestra fe va a ser probada para que podamos nosotros tener la confianza de que es una fe verdadera. Veamos por favor del versículo 1 al 7, algo interesante aquí es que el rey Nabucodonosor erige una estatua de oro. El rey Nabucodonosor, versículo 1 dice, hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, esto es 90 pies o 27 metros, y su anchura era de 6 codos, 9 pies o 2.5 metros. Era bastante grande, quizás podría pensar en un edificio de 10 pisos. Y dice que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, dice que es una estatua de oro. En el capítulo 2 vimos cómo Daniel interpreta un sueño que el rey Nabucodonosor tuvo. Y tenía que ver con una estatua, cuya cabeza era de oro fino. El oro es algo que caracterizó a Babilonia, y es probablemente que Nabucodonosor, después de oír esa interpretación, se inspiró para crear una estatua de sí mismo, y de oro, claro está. Y es probable que esta imagen era la imagen de Nabucodonosor. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y el orgullo, de alguna manera, llenó el corazón del rey Nabucodonosor. El orgullo es un problema porque lleva a la destrucción. Abdías, escribiéndole a Edom, en el capítulo 1, le dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Y ese pueblo, entre comillas, poderoso, indestructible, creía que al vivir entre peñas, en un lugar fortificado de manera natural, iba a resistir cualquier ataque del enemigo. Y sin embargo, Dios le dijo, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. El orgullo de un pueblo, dice Abdías, los llevó a la destrucción. Aquí en este capítulo vemos cómo Nabucodonosor de alguna manera en su orgullo ha creado una estatua. Y es porque él quizás pensó, de acuerdo a lo que dijo Daniel, yo soy la cabeza de oro. Y esto lo llevó a olvidar lo que él dijo en sus propias palabras. Si están ahí conmigo en Daniel, vean el capítulo 2, versículo 47. Después de que Daniel interpreta el sueño, el rey Nabucodonosor dijo a Daniel, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Nota eso. Jehová, el Dios de los israelitas, de los judíos, es Dios de dioses. Y sin embargo, ahorita se encuentra haciendo una estatua, una imagen de sí mismo. Y eso no es nuevo. Los hombres poderosos a través de la historia han buscado gloria a través de estatuas, monumentos, por nombrarles algunos.
recuerden a los faraones, las pirámides. Cada una de ellas es un monumento al faraón, la gloria de ellos. Alejandro el Grande, crearon para él una tumba maravillosa en Alejandría. Julio César levantó una columna de mármol para que recordaran su nombre. Napoleón, ese caudillo francés, está en un lugar que se llama Les Invalides. Espero que esté pronunciando bien el francés ahí. Y es un palacio. Es su tumba, pero es un palacio. Y Mussolini puso un obelisco para sí mismo, y Stalin, otro dictador, puso un mausoleo. Entonces, la idea aquí es mi gloria, la gloria de un hombre. Y en el versículo 2, después de haber creado esta estatua, Nabucodonosor convoca a todos para la ceremonia de dedicación. Dice el versículo 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y se observan todos estos personajes que son nombrados, satrapas, magistrados, etcétera, es el sistema de gobierno en Babilonia. Ahora, el único asunto aquí es de que durante la época de Babilonia, Nabucodonosor era un dictador. A pesar de que este era un sistema gubernamental muy estructurado, en realidad, él todavía tenía el mando absoluto. Y los satrapas eran altos funcionarios políticos de cada provincia. Es como nuestros senadores ahora. Los magistrados eran jefes militares del ejército. Los capitanes eran las cabezas de secciones de las provincias. En nuestros días sería como la Casa de Representantes. Y los oidores son los jueces de alto rango. Estamos hablando de jueces federales, Suprema Corte de Justicia. Los tesoreros, obviamente el superintendente que tenía a cargo el dinero, consejeros, vienen a ser los jueces en cada provincia o diferentes lugares. Después tenemos consejeros, que vienen a ser jueces secundarios. Los jueces eran funcionarios legales de nivel inferior y los gobernadores de provincias eran como los mayors de las ciudades. Pero bueno, en el versículo 3 dice que fueron ellos reunidos, los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, escucha esto, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y ahora aquí viene el mandato. El rey ha erigido esta estatua y da un decreto. Versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, es una orden, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, escucha esto, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música. Esa es la orden, cuando escuchen a la banda tocar. Y en la cultura babilonia, la música era un tema de importancia para ellos. Los babilonios amaban la música. Y dice, cuando ustedes escuchen a la banda tocar, cuando la música esté en su apogeo, versículo 5, os postréis, tienen que postrarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, adorar a la imagen es adorarlo a él. El rey Nabucodonosor está pidiendo adoración a él. Los césares en Roma, romanos, ellos también buscaron adoración. De hecho, algunos de ellos se constituyeron dioses. Y es el orgullo de su apogeo. Y dice, tienen que adorar a la imagen. Y saben, esto nos da una pequeña idea de lo que va a ocurrir en el futuro con el anticristo. Tú y yo sabemos que el anticristo también va a ser un líder poderoso mundial. Y en el capítulo 13 de Apocalipsis, la Biblia dice claramente que el anticristo va a buscar ser adorado. Él va a ser motivado, inspirado
dirigido por el diablo mismo. Y en Apocalipsis 13, versículo 4, dice que las naciones adoraron al dragón, es el diablo, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Está hablando del anticristo. Apocalipsis 13:4. Diciendo, ¿quién como la bestia? O sea, va a ser un hombre espectacular. ¿Y quién podrá luchar contra ellos? O sea, un hombre poderoso. Así como Nabucodonosor, en este momento él es el hombre más poderoso de la tierra. Ya ha creado una imagen. Y necesito que me adoren. El anticristo va a ser autoridad, poder, bajo la guía del diablo. ¿Qué es lo que va a buscar? Adórenme. Y las naciones del mundo van a adorar al anticristo. Durante la época del anticristo va a haber también un falso profeta. Y este falso profeta, de acuerdo a Apocalipsis 13:12, ejerce la misma autoridad que el anticristo y va a trabajar a la par con el anticristo. Y este versículo 12 en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que este falso profeta hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Hay una frase que nuestro presidente expresó en una de sus reuniones de campaña. Una frase que me atrajo y considerando lo que estamos leyendo, es de suma importancia entender. Su presidente dijo, nosotros en América, nosotros en los Estados Unidos, no adoramos el gobierno, adoramos a Dios. Y esa es una gran verdad. Nuestro gobierno es solamente un grupo de personas que están sirviendo a cada uno de nosotros como ciudadanos de esta nación. Pero la persona que debe ser adorada, indiscutiblemente, incambiablemente, indudablemente, es Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sin embargo, el mundo lo que está buscando es que tú y yo nos apartemos de Dios y adoremos al sistema de este mundo. Adoremos al gobierno, adoremos a los líderes, cosa que debe evitarse. Ahora aquí viene la sentencia para aquellos que no adoren la imagen. Versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, cuando la orquesta esté tocando, noten, todos los pueblos, naciones y lenguas. Esto quiere decir que el pueblo de Babilonia era como nuestro país, los Estados Unidos, compuesto de diferentes culturas, diferentes lenguas. Se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Tocó la orquesta y todos se inclinaron, se postraron para adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Algo interesante ahora en el versículo 8 al 12. Ciertos individuos en Babilonia, llamados caldeos, eran personas nobles, o sea, de parte del gobierno, de la élite del gobierno, van a acusar a ciertos muchachos que tú y yo conocemos en base a lo que leímos en el capítulo 1. Dice el versículo 8, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron, escucha esto, maliciosamente a los judíos. Cuando escuchas ahí maliciosamente, quiere decir que estos nobles, o sea, los caldeos que están acusando, estaban buscando puestos en posición elevada. Y esa es la oportunidad de deshacerse de estos 3 varones judíos, hombres de Dios, quienes habían recibido una posición de autoridad gracias al compromiso que ellos hicieron junto con Daniel de no contaminarse con la comida del rey. La oportunidad de deshacerse de ellos ha llegado.
Y quiero que notes esto, hermano, hermana. Este mundo secular y pagano está buscando derrocarnos, destituirnos, sacarnos de la jugada para poder tener el control absoluto del mundo. Recuerda que tú y yo estamos aquí en esta tierra para hacer luz, para hacer sal. Luz para que el mundo pueda conocer la verdad. Cristo Jesús es la verdad. Sal para preservar esta tierra del juicio venidero. Mientras nosotros estemos en esta tierra, Dios no va a llevar a cabo su juicio sobre este mundo por causa de nosotros. Pero tan pronto nosotros seamos quitados del medio, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y este mundo, hermano, hermana, está buscando silenciar a todo cristiano que ama a Dios y su palabra y es pregonero de verdad. Por lo tanto, tenemos que tomar nuestra posición y pelear en contra de todo pensamiento secular y que va en contra de adorar a Dios, porque si no nos vamos a encontrar en una situación detrimental donde los cristianos, con nuestra pasividad, vamos a dejar que este mundo tome control y lleve a cabo sus propósitos. Y quiero recordarles algo. En Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, había muchas iglesias cristianas, hombres y mujeres que aman a Dios, que conocen la palabra. Y ellos vieron cómo se levantó Hitler con sus ideas nazis. Y ninguna de esas iglesias hizo algo al respecto. Mantuvieron silencio mientras Hitler, con todos sus secuaces, mataron a miles y miles de personas en los campos de concentración. Y muchos de ellos, si no es que todos, eran judíos. Y quiero solamente recordarles eso. ¿Dónde estaba la iglesia de Cristo Jesús durante los días de Hitler? ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Pocos cristianos en esos entonces decidieron morir por la causa de Cristo Jesús, pero la mayoría de ellos guardaron silencio y no hicieron absolutamente nada. Y esa grande catástrofe que nosotros llamamos y conocemos el Holocausto ocurrió. Algo que nunca debió haber pasado. Sin embargo, hermanos, es la realidad. Estos caldeos maliciosamente están acusando a estos judíos. Y dice el versículo 9 que hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, y aquí están invocando la ley que el rey puso. Has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es lo que el rey decretó. Es la ley. Y aquí viene la acusación con su evidencia. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Hombres que tú pusiste judíos en autoridad. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Escucha esto. Número 1, no te han respetado. 2, no adoran tus dioses. 3, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esa es la acusación. Rebeldía. El gobierno pagano, hermanos, siempre va a buscar absoluta obediencia. Es lo que ellos están diciendo. Rey, no importa si son judíos, no importa si tienen autoridad, deben obedecerte en todo. Y ese es un grave problema, hermanos. Y quiero solamente recordarte algo, y lo estamos viendo nosotros aquí en América en este momento. Nosotros tenemos libertad
Esta nación fue fundada, hermanos, con derechos que todos nosotros como ciudadanos americanos tenemos. Y los fundadores de esta nación lo pusieron de esta manera. Son derechos que Dios nos ha dado. Y eso para mí es maravilloso y fuera de este mundo. En ninguna nación vas a encontrar, dentro de los parámetros de lo que es la Constitución y los derechos del ser humano, algo como eso. Jamás. No hay ninguna nación como la nuestra, hermanos. Esta es la única nación en donde nosotros reconocemos que hay ciertos derechos, escucha esto, que Dios nos ha dado. ¿Por qué es importante esa frase? No dice que el Senado nos ha dado, que el presidente nos ha dado, que la Casa de Representantes nos ha dado. Ellos dijeron que Dios nos ha dado. ¿Qué significa eso, hermanos? Si Dios nos los ha dado, Dios es el único que nos lo puede quitar. El derecho a vivir, por ejemplo. Es un derecho que Dios me dio, ¿no? Por lo tanto, el único que me puede quitar la vida es Dios. Nadie más. Y podemos hablar de todos los derechos que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado, en lo que nuestros fundadores establecieron. Pero ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? Lo que estamos viendo en nuestros días es un gobierno que quiere tomar absoluto control de cada una de nuestras actividades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de nuestros negocios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aún dentro de nuestras casas? Yo creo que muchos de nosotros somos lo suficientemente maduros para saber qué hacer. Tenemos la libertad de hacer lo que nosotros querramos hacer. En una ocasión venía manejando y en un alto vi a un joven que estaba obviamente completamente drogado, tirado ahí en la calle. Y después de cruzar, al ver esa situación, empecé a pensar, ojalá pudiera yo agarrar a ese muchacho ahorita que está drogado y que no está consciente y ponerlo en un cuarto y encerrarlo para que se recupere de las drogas y pueda yo de alguna manera, mientras está encerrado, darle terapia y ayudarlo y buscar que él salga de esa situación que lo va a llevar a la muerte. Es joven, tiene una vida por delante. Y en mi mente estoy pensando, entre comillas, librarlo de su libertad para poder restaurarlo de una situación que no es buena para él. Pero después de pensar por un momento de esa manera, me dije a mí mismo, ¿y tú quién eres para librarlo de la libertad que él tiene? De vivir una vida para bien o vivir una vida para mal. Piensa en el jardín del Edén por un momento. Dios le dice a Adán y a Eva, todos estos árboles pueden comer, pero no coman de este árbol. Dios le dio la libertad a ellos para escoger. Y sin embargo, ellos escogieron desobedecer a Dios y comer del árbol que no tenían que comer. Y Dios no los paró. ¿Por qué? Porque Dios les dio la libertad de escoger. Y empecé a pensar y dije, ¿quién soy yo para quitarle la libertad a ese muchacho de morir drogado? De desperdiciar su vida de una manera tan brutal. Y quizás tú dices, sí, pero está mal. Claro que está mal lo que está haciendo. Si fuera mi hijo no lo permitiría y trataría de hacer lo que pudiera. Pero al mismo tiempo, Dios le dio la libertad de vivir su vida como Él quiera. ¿Quién soy yo para quitarle la libertad? Y sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo en estos días? Es exactamente esto. El gobierno pagano está buscando una absoluta obediencia, quiere controlar tu vida, que te sometas a sus leyes. Y si no lo haces, eres un rebelde. Eres un rebelde, eres un desleal porque no respetas a tus autoridades. Si tú no adoras a sus dioses, entonces eres un impío. Si tú no participas de sus conceptos, de lo que están tratando de usar para controlar nuestras mentes, cosas que a mi parecer no existen, ni deberían de ser temas
dentro de nuestras conversaciones, en la vida social que tenemos aquí en América. Temas que han tomado ciertos grupos para establecer sus agendas, para secularizar y paganizar nuestro mundo, nuestro país. Y tú y yo tenemos que entender algo. Si tienen que etiquetarnos de una manera, es rebeldes contra todo aquello que quiera paganizarnos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Exactamente lo que hicieron los apóstoles. Desobediencia civil. Es la única opción que yo puedo ver, hermanos. Tomaron a los apóstoles presos y les dijeron en Hechos capítulo 5, versículo 29, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Esa osadía fue castigada. Esos principales convinieron lo siguiente. Llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos. No estamos hablando, hermanos, que les dieron unas nalgadas. Estamos hablando de que tomaron un látigo y los azotaron. Después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hicieron? ¿Fueron a esconderse? ¿Se aislaron? ¿Se acobardaron? No, hermanos. Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. Hermanos, que Dios nos ayude a obedecer totalmente a Dios, sin importar lo que la sociedad tenga que hacer o decir. Es difícil ahora, hermanos, en nuestros días, y piensa conmigo, iglesia, por un momento, es difícil encontrar hombres como Sadrach, como Mesac, como Abednego, como Daniel, como Pedro y todos los apóstoles. Gente que está dispuesta a ser azotada, golpeada por los principios y valores de la palabra de Dios, por predicar el nombre de Cristo Jesús, por establecer cosas que la palabra de Dios dice son verdad, e ir en contra de todo aquello que es pecado, como el aborto. Me parece a mí increíble y fuera de este mundo el pensar que cristianos votan por gobernadores y por candidatos a presidencia, diferentes puestos gubernamentales que están a favor del aborto. Eso es inconcebible en la mente de alguien que dice ser llamado cristiano. Sin embargo, así es. ¿Saben? La pregunta que siempre hacen en este capítulo es, ¿y dónde estaba Daniel? Y yo creo que es la pregunta que ustedes tienen también, ¿no? Y antes de continuar quiero contestarla porque siempre me han preguntado, pastor, ¿y dónde estaba Daniel en la historia del horno de fuego? La respuesta es, no sé. He leído varios comentarios y esto y lo otro y dan algunas ideas, pero al final del día, ¿sabes qué? No sé. Eso no me preguntes. No hay respuesta para eso. ¿Quién sabe dónde andaba Daniel? No sé, hermanos. Lo que sí sé es algo. Él no se postró. Si sus 3 amigos hicieron el compromiso de no hacerlo, Daniel es obvio. Lo que sí te puedo decir es lo que G. Campbell Morgan dijo, un pastor. Dios no prueba a todos sus hijos al mismo tiempo o de la misma manera. Y para mí eso es real. Daniel no está ahí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no prueba a todos de la misma manera y al mismo tiempo. Eso, gloria a Dios. A lo mejor tú estás pasando por pruebas. Honestamente te puedo decir que en este momento en particular, no estoy pasando por pruebas. Pasé por pruebas, pero ahorita no. A lo mejor tú estás pasando por pruebas. A lo mejor tú ahorita eres Sadrach, Mesac o Abednego y yo soy Daniel. Mañana yo voy a ser Sadrach, Mesac y Abednego y tú vas a ser Daniel. Gloria a Dios. Ese es el punto de la historia para que
sepas qué pienso de dónde estaba Daniel, no sé. Ahora, veamos versículo 13 al 18. Llega el punto en donde el rey, después de oír lo que está pasando con esos muchachos, tiene que juzgar esa osadía también. Versículo 13 dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira, escucha, está enojado. Dijo con ira y con enojo, traigan a Sadrach, a Mesac y a Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Está enojado el rey. Observa el versículo 19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego. Está enojado. Y, ¿sabes? Han tocado su ego, hermanos. ¿Cómo se atreven a no inclinarse a mi estatua y adorarme? ¿Y qué es lo que hace? Está enojado. Muchas veces cuando alguien está enojado es porque quiere intimidarte, quiere acobardarte. Y aquí es cuando tú y yo necesitamos recordar algo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, nunca te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de los hermanos en la fe. Debemos participar de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios te va a dar poder si mantienes esa firmeza de no avergonzarte ni dejarte intimidar por nadie. Ahora, hermanos, el rey era poderoso. Quiero que entiendan eso. La vida de ellos está en las manos del rey en este momento. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, aquí viene una pregunta del rey. ¿Es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que le he levantado? Ahora, escucha aquí, dice, no adoras a mi Dios y no adoras la imagen que he levantado. Yo personalmente creo que esta imagen en realidad es una imagen de él mismo, a diferencia de su Dios. Es verdad que no estás honrando a mi Dios, que no participas de mi religión. Es verdad que no adoras la estatua, o sea, no estás conmigo políticamente. Dos factores aquí. El gobierno quiere que estés con su religión y con su pensamiento político. Hermanos, nosotros solamente tenemos un pensamiento, es la palabra de Dios. Ahora vean a este rey. El rey está dispuesto, a pesar de que está enojado, a darles una segunda oportunidad. Versículo 15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, están dispuestos a postrarse y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora escucha aquí la osadía del rey. El rey está desafiando a Dios mismo, hermanos. Me recuerda a Davidcito cuando vino contra Goliat. Y le dijo, ¿quién es este incircunciso que se ha levantado contra el ejército de Dios? Y el rey les dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En otras palabras, el rey piensa que él es más poderoso que cualquier Dios. Ni siquiera el Dios de Israel puede librarlos de mis manos, dice el rey. Está desafiando a Dios, hermanos. Y no debemos cometer el mismo error que el rey, hermanos. Quiero que medites conmigo por un momento. El rey, Nabucodonosor, en el capítulo 2, tuvo un sueño. Y viene Daniel y se lo revela. Y el rey quedó fascinado porque dijo, tu Dios es Dios de dioses. ¿Por qué? Porque recibió una revelación. Y este rey, Nabucodonosor, creyó que Dios, el Dios de Daniel, podía revelarle cosas. Pero ahorita, en este momento, el rey Nabucodonosor no reconoce otra cosa de Dios, que Dios tiene poder. Y sabes, hermano, este es un punto para ti y para mí como cristianos. He visto a través de mi vida dentro de la iglesia, y quizás en mi tiempo de inmadurez, yo también era así. Una persona que cree que la Biblia es la palabra de Dios y que Él me revela cosas y me muestra cosas.
Y cuando llegan momentos de crisis, cuando llegan momentos difíciles, problemas, en mi vida matrimonial, en mi vida de familia, en mi salud, en mi economía, y podemos ir a través de una lista, dudamos de que Dios tiene poder para librarnos. Sí, yo creo en Dios, la Biblia, pero cuando llega el día en que hay que confiar en el poder de Dios, no lo hacemos. No creemos. Estoy enfermo, estoy en una crisis económica, estoy en esto y estoy en aquello, mis hijos son un caos. Nadie puede ayudarme con esto, ni siquiera Dios mismo. No lo decimos, pero es realmente lo que estamos pensando. Y yo no sé dónde te encuentres ahorita, pero es probable que estás pasando por un problema y una crisis muy grande. Y es probable que si yo te llamara y te dijera, oye hermano, hermana, ¿cómo estás? Y, pastora, que allá, ¿sabes qué? Y yo te digo, sí, confía en Dios, esto y que lo otro, me vas a decir que sí. Porque soy el pastor y por respeto a lo mejor vas a decir, sí, pastor, tiene razón, etc. Pero después de colgar, vas a seguir con la misma cosa, dudando de que Dios tiene poder para librarte de cualquier problema que estés pasando. Y lamentablemente, es la actitud de muchos cristianos. Y el rey lo está mostrando también. Hey, ¿quién te va a librar de mi mano? Dice el rey. Ahora, veamos la respuesta de estos tres varones. Versículo 16 al 18. El rey los está juzgando por lo que, entre comillas, han hecho contra él. Y observa la respuesta de ellos. Versículo 16. Y es la mejor postura que debemos tomar, hermanos, cuando estemos ante un desafío. En primer lugar, observa que ellos tenían un compromiso con Dios. Dice el 16, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, no necesitamos defendernos y no estamos interesados en hablar contigo al respecto. Imagínate, te están acusando de desobediencia. Y de repente el rey, estás ante el rey, le dices, no estoy interesado en seguir con este asunto. Hermano, el compromiso que ellos tenían era tan fuerte que no estaban dispuestos a perder el tiempo en algo que ya habían decidido en sus corazones. No inclinarse a ningún otro Dios, sino al Dios de Israel. A no obedecer a los hombres, sino a Dios. Y ellos en cierta manera están diciendo, hey, Dios va a responder por nosotros, mientras nosotros vamos a continuar siendo fieles a Él. Y es lo que quiero poner en tu corazón. Toma esta actitud. Sé fiel a Dios. Nada más. Y Él va a tomar cuidado de tus asuntos. Por muy peligrosos que estos sean. Este momento, hermano, es un momento de vida o muerte, literalmente. Otra cosa más. Observa lo que le dicen. Versículo 17. Segundo lugar, confiamos en Dios. He aquí, escucha esto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Subraya eso si no lo has subrayado todavía, hermano. Y créelo con todo tu corazón. Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano. Oh Rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, o sea que ellos le están declarando al rey, mira, nosotros confiamos en Dios. Eso no tenemos duda. ¿Y Él puede librarnos o no puede librarnos? No importa qué es lo que Dios vaya a hacer. Si Él quiere librarnos, gloria a Dios. Y si no lo va a hacer, gloria a Dios. Nosotros tenemos un compromiso y nosotros confiamos en Dios. Si Él va a decidir librarnos, qué bueno, seguiremos viviendo. Si Él decide que nos mates, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Me recuerda Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es más de Cristo, ganancia. Dale. Hermanos, eso es valor. Eso es una plena confianza. Algo que nos falta a todos nosotros.
no tiene ninguna duda absoluta de lo que Dios puede hacer. Jesús dijo, nunca le tengas miedo al que mata el cuerpo. Los seres humanos, lo único que pueden hacer extremadamente al final es matarte. Lo único que pueden hacer. Pero Jesús dijo, al que tú tienes que tenerle miedo es aquel que puede mandar tu alma al infierno. Y sabes, la única persona que puede hacer algo de tu vida, tu alma, lo que tú eres después de la muerte, es Dios. Solamente. Y estos hombres están diciendo, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Que nos mates? Dale. Ahora, Job, ¿se acuerdan de Job? Job estaba pasando por una crisis tan grande, hermanos, que yo lo he pensado, si un día Dios me probara de esa manera, la verdad, no sé si podría con tanto. Y sin embargo, hermanos, Job, en el capítulo 13, versículo 15, dijo algo así interesante. Y esto muestra una fe. Job 13:15. Esto muestra una fe completamente sometida a la voluntad de Dios. He aquí, dijo Job, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y hermanos, es la misma actitud que estos hombres están tomando. Tenemos un compromiso con Dios y confiamos en Dios, muertos o vivos. Por último, en su actitud y respuesta a este rey, entre comillas, poderoso, cuyo orgullo ha sido lastimado. Versículo 18. Y si no nos libra Dios, sepas, oh rey. Aquí viene, hermanos, una muestra de su convicción. Debes saber lo siguiente, rey. No serviremos a tus dioses. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Punto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían leído en la ley de Dios. Éxodo 23:5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Hermanos, ninguna adversidad, sea de vida o de muerte, va a cambiar la convicción de esos hombres y la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4-5, hermanos, Dios le dijo a Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay un solo Dios a quien tienes que amar con todo. Y es lo que están haciendo, hermanos. Ahora, el mejor resumen de ellos está en el versículo 28. Vean el 28 conmigo, por favor. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró. Escucha esto. Este es el mejor resumen de ellos. Sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Hermano, hermana, esa debe ser nuestra vida aquí en la tierra mientras estamos por la voluntad de Dios siendo luz y sal para ella. Ahora veamos la experiencia del horno de fuego de manera práctica. Vamos a ir analizando lo que ocurrió porque en esta experiencia el rey va a ver algo que no esperaba, la mano de Dios. Entonces dice el versículo 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y él está enojado, en cierta manera. La ira de él se ha escalado a un punto que decide que el horno se caliente aún 7 veces más. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Lo más caliente posible para que mueran pronto, no los quiero volver a ver.
Ahora, versículo 20 dice que Él manda a hombres muy vigorosos, o sea, hombres del ejército, soldados, que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora, el horno de fuego, hermanos, imagínense una piscina que va sobre la superficie, de esas que vas y compras. Imagínate una piscina aquí, grandota. Lo que hacían ellos, metían leña por abajo y hacían que se convirtiera en un horno de fuego en el sentido de las llamas subiendo para arriba, ¿no? Entonces ponían escaleras y subían las escaleras y aventaban a la gente. Pero recuerda, en este caso está 7 veces más caliente. ¿Y qué es lo que pasó? Versículo 22. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, mátenlos ya, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, escucha esto, mató a aquellos que habían alzado, o sea, a los soldados, hombres valientes, a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y aquí es cuando viene el cumplimiento de la hermosa promesa de Dios a Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Es la verdad. Y solo quiero recordarles esto porque al final de la tribulación va a ocurrir lo mismo. Los judíos que crucen por la tribulación van a ser ayudados por muchas personas. Van a ser bendecidos por personas y Jesús va a bendecir a esas personas dejándolos entrar al reino. Pero va a haber otros que van a maldecir a los judíos y Jesús va a maldecir a esas personas destruyéndolos. Y también esto nos muestra que, como dice un dicho, no le salió el tiro por la culata. ¿Se acuerdan cuando en el libro de Esther había un hombre malvado llamado Amán? Y él quería matar a Mardoqueo. E hizo todo un drama y una situación ahí, construyó una horca para ahorcarlo. Y después de toda la situación, dice la Biblia que colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Hermanos, así es la vida de todos aquellos impíos que se levanten contra los hombres de Dios. Pero recuerda, Dios es quien lo va a hacer. Versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó, o sea, quedó asombrado y se levantó apresuradamente. Imagínatelo, él está en cierta altura viendo hacia la piscina y se levanta porque está asombrado, está espantado y dijo a los que estaban ahí de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos, escucha, sueltos. Habían sido echados atados bajo las órdenes de un rey pagano, pero ahora están sueltos, sin ataduras, porque alguien está con ellos. Y dice que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y en mi opinión, hermanos, este cuarto personaje no es otro sino Cristo Jesús. Es Jesús mismo. Jesús, Mateo 28, nos prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Hebreos 13:5, Jesús dijo, no te desampararé ni te dejaré. En Romanos 8:37, Pablo declaró, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y solo quiero recordarte a través de esto una cosa. Quizás ahorita estás en el horno de fuego y quizás entraste a ese horno atado, sin nada que tú pudieras hacer, bajo el poder o la influencia o las circunstancias de algo o alguien. Quiero decirte una cosa. Jesús está contigo en medio de ese problema, de esa situación, y te va a dar la libertad que tú necesitas para moverte en medio de todo sin que seas afectado o dañado,
Pero tienes que creer que Dios tiene poder para librarte del horno de fuego, confiar en Él y seguir con la convicción de que su palabra es lo que Él quiere para tu vida. Amarlo con todo tu corazón. Y en los momentos más calientes, Dios va a estar contigo. Como le dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel, en el capítulo 43, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Escucha eso. ¿Qué problemas estás enfrentando hoy? No te preocupes. Dios está contigo. Dios está contigo. Veamos los resultados de esta experiencia. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Estos 3 varones han sido librados. Y la respuesta del rey es declarar que es el Dios Altísimo. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores. Escuchen, una vez más, los que estaban en la dedicación, el grupo de gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Y escucha esto, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios así lo decidió. ¿Recuerdan lo que ellos dijeron? Si Dios nos libra, bien. Si Dios no nos libra, bien. ¿Qué decidió hacer Dios? Librarlos. Y dice que ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Alguna vez has estado en una fogata? A mí me encantan las fogatas. Lo que no me gusta es el humo. Y siempre que estoy en la fogata trato de ver para dónde corre el viento y sentarme en el lado opuesto. Pero aún con todo eso, siempre que regreso a la casa, llego oliendo a humo. Imagínate estos hombres. Ni el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Gloria a Dios, hermanos. Jehová, el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, hermanos, y nos defiende. Si estamos bajo la sombra del Omnipotente, ¿quién podrá hacernos daño, hermanos? Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, el Dios en quien esperamos. Él nos cubrirá, en Él estaremos seguros. Nada nos llegará, no nos sobrevendrá mal, hermanos, porque nos guarda. Oh, es Dios quien nos guarda, hermanos. Y dice el versículo 28 que el rey en ese momento empieza a alabar a Dios. Y ese es el propósito, hermanos. ¿Por qué yo debo mantener mi convicción en medio de la prueba? ¿Por qué debo mantener una confianza en medio de la prueba? ¿Por qué debo mantener mis principios inmovibles en medio de la tribulación? Por lo que estoy buscando es que cuando los hombres vean mis obras, mis acciones, mis actitudes, alaben a nuestro Padre que está en los cielos. Porque solo Dios en tu vida y en la mía puede hacer que nosotros tomemos la misma postura que ellos. Y al hacerlo, el resultado es que Dios es alabado. Escucha lo que el rey hace, versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. ¿Qué diferencia? Antes dijo: ¿quién te va a poder librar de mi mano? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, hablando de Jesús mismo ahí, y libró a sus siervos. Recibe esa palabra, hermano. Dios te va a librar, tú eres su siervo. Y cuando estés en problemas difíciles, hace poco estuve en una situación y lo que hice fue exactamente esto: Señor, soy tu siervo, ten misericordia. Y Dios tuvo misericordia. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque soy bueno? No, porque Él me escogió. Y Él tiene control de mi vida. Él es el dueño de mi vida. Él es mi Dios. Y debo reconocerlo en cada momento. Libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Versículo 29, por lo tanto, el rey Nabucodonosor decretó, escucha esto, un rey pagano está reconociendo a los judíos, al Dios de Israel,
y decreta que todo pueblo, nación o lengua dentro de Babilonia que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. El rey está declarando que el judaísmo va a ser una religión reconocida en Babilonia con sus derechos y debe ser tolerada y respetada. Ahora, esto no quiere decir que el decreto nos muestra que el rey Nabucodonosor se convirtió. Más adelante podemos notar algunos indicios de ello, pero no quiere decir que porque él decretó esto está ya dentro del reino de los cielos. Versículo 30. Noten lo que ocurre con estos muchachos. Aquellos caldeos maliciosamente trataron de acusarlos para matarlos y tomar sus posiciones. El rey, versículo 30, engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hermanos, Dios bendice. Dios permitió que fueran probados. Pasaron la prueba. Y después de la prueba viene la bendición. En el proceso, Dios es alabado, Dios es glorificado. Y Dios impactó al rey de tal manera, hermanos, para que premiara a estos siervos. Pregunta, ¿quién está en control? ¿Nabucodonosor o Dios? Este es el premio, hermanos, por su fidelidad. Y Dios ha prometido premiar tu fidelidad. Dios los engrandeció. Dios te va a engrandecer, hermano. Recuerda lo que Jesús le dijo a las iglesias en Apocalipsis 2. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, seamos fieles a Dios. Dios te va a premiar. Va a haber pruebas. Y qué bueno. Es necesario que tú y yo veamos en medio de esas pruebas qué clase de fe tenemos. Al término del día, Dios te va a bendecir si mantienes tu fidelidad, compromiso real, una confianza real y una vida con principios inmovibles. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, en medio de tus pruebas. Y en este momento vamos a orar para que Dios te fortalezca y te dé todo lo que tú necesitas para ser fiel hasta la muerte.